Diego era consciente de que existía una línea delicada a la hora de mostrar su poder. Debía lograr un equilibrio frágil, desplegar fuerza suficiente para imponerse, pero no tanta como para sembrar miedo. Cuando alguien parecía demasiado fuerte, la reacción instintiva era la desconfianza, el rechazo, o peor, el temor. Así que lo que Diego había hecho para liquidar a esa imponente bestia había sido simple. No recurrió a su chi ni embebió su puño con su aura de sangre, ni activó ninguna de sus capacidades. Simplemente usó su fuerza natural como vampiro y eso bastó. Ahora, mirando a Vanor y Sefarel, sintió que había logrado su cometido. Los dos permanecían inmóviles, con la boca abierta en un gesto que rozaba lo absurdo. Si seguían así, en cualquier momento sus mandíbulas tocarían el suelo. Estaban acostumbrados a ver cazadores excelentes en acción, pero eso había sido distinto. Lo que Diego había hecho era un despliegue de velocidad, sí, de fuerza también, pero por sobre todo, de precisión. ¿Cómo había hecho para lograr liquidar a la bestia en su primer intento? Incluso Vanor, con su amplia experiencia, necesitó de unos minutos de forcejeo para medir a su presa. Eso era lo que los había dejado sin aliento. Yo tenía razón. Ese tal Diego va a cambiar todo, pensó Vanor, y a continuación sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sefarel entonces vio algo que lo hizo reaccionar. ¡No está muerta aún! Señalando con la mano a la bestia, dio un salto hacia atrás. Diego giró y vio que efectivamente sus patas traseras temblaban, raspando el suelo. ¡El cristal! ¡Tienes que sacarle el cristal! Diego pensó que podía dar un paso más para terminar de impresionarlos por completo. No se preocupen, como les dije, tengo mucha experiencia con bestias. Entonces extendió la mano y de ella empezó a brotar su sombra. No fue un estallido repentino, sino una emanación densa, calculada, que se deslizó como un humo espeso hasta envolver completamente a la bestia. Vanor y Sefarel, por supuesto, no podían apartar la mirada. Incluso Nalia y Eloy se sorprendieron. Diego no dejaba de sorprenderlos, a ellos tampoco. Ya casi termino, por favor no se asusten con lo que van a ver, anunció Diego, y con un movimiento de su mano la sombra comenzó a disiparse. La figura de la bestia se fue revelando, pero ya no era la misma. Había dejado de resistirse, de intentar ponerse de pie. Mechones de su pelaje comenzaron a desprenderse y caer al suelo. Sobre su piel quedaban restos de una sustancia violácea, una especie de sombra púrpura que se aferraba a ella como una enfermedad viva, pulsando débilmente. Esa había sido la nueva capacidad de Diego, la infección de sombra. Ya había hecho algunas pruebas antes, pero nunca había tenido oportunidad de probarla sobre una bestia viva. Y viendo lo efectiva que era, sintió que sería el arma ideal cuando estuviera en un nido de cristales Génesis. La bestia entonces se incorporó. Los acompañantes de Diego, sin distinción, se tensaron asumiendo poses de combate, listos para luchar por sus vidas. Pero la bestia no tenía interés en ellos, todo lo contrario. Ahora estaba infectada por Diego y bajo su control absoluto. Girando sobre sus patas, miró al resto de las bestias del lugar. Resopló profundamente una vez y se lanzó contra la criatura más cercana sin vacilar, sin duda, sin rastro de voluntad propia. En segundos ambas estaban trabadas en combate, chocando una contra la otra en una lucha caótica, violenta. Vanor observó la escena con el corazón acelerado, incapaz de apartar la mirada. ¿Qué demonios es esto? ¿La bestia se volvió loca? ¿O de alguna manera tú la estás controlando? Diego lo miró con calma y una pequeña sonrisa en el rostro. Lo segundo, por eso les dije que no se preocuparan demasiado. Pronto la bestia infectada terminó con la otra. El enfrentamiento se apagó tan rápido como había comenzado, y cuando el polvo emocional de la violencia se asentó, la criatura derrotada ya no se distinguía de la vencedora. Sus movimientos eran iguales, su presencia también. Ambas compartían ahora la misma mancha de sombra adherida al cuerpo, ese rastro púrpura antinatural que parecía respirar sobre su piel. Esa era una de las características más inquietantes de esa capacidad. No solo fortalecía a la bestia sometida,
sino que se propagaba. Era algo imparable. Sin prisa visible, pero con una determinación férrea, Diego avanzaba en un mundo desconocido, en un planeta ajeno, construyendo algo mucho más grande que una simple ventaja táctica. Estaba levantando un ejército, bestia por bestia, paso a paso. Nalia, Eloy, busquen a las bestias de esta zona, pero asegúrense de no matarlas. Solo hiéranlas lo suficiente hasta que yo llegue. Los dos asintieron y pronto se desplegaron por el terreno. Lo que siguió durante los próximos minutos fue algo que Vanor y Sefarel jamás olvidarían. Cada vez que una bestia caía bajo el control de Diego, pasaba lo mismo. Se levantaba y se unía al grupo, una tras otra, silenciosas y obedientes. Si alguien más hubiera presenciado aquella escena desde afuera, el terror habría sido inmediato. Por suerte, tanto Vanor como Sefarel estaban fascinados por el despliegue ante ellos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué clase de planeta es la Tierra?, preguntó el muchacho con la voz temblándole a pesar de sus intentos por ocultarlo. Vanor apretó los dientes antes de responder. Sus ojos ardían con admiración y envidia, todo junto. Algún tipo de raza guerrera, asumo. Lo que no logro entender es cómo son tan fuertes. Los Pensui necesitaríamos un escuadrón de 20 o más miembros para cazar esa cantidad de bestias. Ellos son solo 3 y el trabajo duro en realidad lo hace únicamente Diego. Y después está eso que les hace, la manera en que las vuelve sus esclavas. ¿No te preocupa? A mí sí. Claro que me preocupa. Si ese trío decidiera atacarnos, no sé si podríamos vencerlos. Sefarel tragó saliva y no supo qué más decir. Vanor, por su parte, avanzó hacia Diego. ¿Qué haces en este planeta? Por favor, dime la verdad. Diego no vio razón alguna para mentir. ¿Sabes lo que es un cristal Génesis? ¿Un qué? Para ser una raza de cazadores, los Pensui sabían poco sobre el origen de las bestias. Creían ser expertos, pero no era el caso. Están los cristales de bestia, y están los cristales que crean bestias. Son dos cosas diferentes. Es difícil acceder a ellos. Las criaturas los defienden ferozmente. No has visto a una pelear hasta que intentas obtener uno. Pero cuando yo las envuelvo con mi sombra y paso a controlarlas, toda esa resistencia desaparece. Pronto verás de lo que hablo. No tuvieron que esperar mucho. Las bestias infectadas empezaron a moverse en manada hacia una parte muy densa del terreno. Pronto condujeron al grupo hasta una colina enorme en cuya base estaba la abertura de una cueva oscura y profunda. Había más bestias en el exterior, sí, pero no tantas como Vanor habría esperado cerca de un cristal Génesis. O tal vez ya eran muy pocas las que no estaban bajo el control de Diego. Sin dudar, las infectadas empezaron a luchar con ellas, ya no intentando contagiar, sino manteniéndolas a raya. Mientras la entrada a la cueva parecía observarlos a ellos, silenciosa, como si supiera que habían llegado exactamente a donde debían. Diego ni se inmutó ante el espectáculo de lucha a su alrededor y simplemente avanzó hacia ella. El resto lo siguió al interior de la cueva. El lugar era frío y húmedo. El techo era muy alto y la poca luz que entraba desde el exterior apenas alcanzaba para iluminar los primeros metros. Pero al fondo podían verse unos pequeños destellos de luz. Diego continuaba avanzando sin duda. Fue el primero en ver en medio de esa oscuridad el cristal Génesis en su nido. Era opaco y su forma era imperfecta, un diamante en bruto. Sin embargo, la energía que emitía era intensa y pura, tanto que hacía vibrar el aire y erizaba la piel. Sin esfuerzo aparente, Diego lo extrajo de su lugar y lo alzó. Sonreía enormemente, lleno de orgullo. Se lo daría a Eloy para fortalecerlo, tal vez ahí mismo. Solamente le pediría a los Pensui que salieran. No quería que vieran ese despliegue. «Espera», dijo Vanor de repente, quebrando el silencio. Diego lo miró confundido. «No hay ningún peligro cerca. Las bestias están totalmente bajo mi control, te lo aseguro. Y aunque apareciera otra, yo puedo...» Vanor lo interrumpió dando un paso hacia él. «No puedo permitir que te lleves ese cristal». Su voz temblaba, sus manos también.
En sus ojos había una mezcla de miedo y determinación. Diego la reconoció al instante. ¿Ese hombre estaba a punto de intentar pelear con él? Para su sorpresa, Vanor simplemente se arrodilló ante él y bajó la cabeza. Hay cosas que no sabes, Diego. Por favor, te lo pido. Antes de hacer algo, escucha lo que tengo para decirte. Diego miró a Vanor y pestañeó varias veces. Tenía miedo, eso era evidente. Se podía ver en la manera en que sus manos temblaban y en la forma en que no se atrevía a mirarlo. Pero antes de que llegara a responderle, Nalia dio un paso adelante y habló. ¿De qué estás hablando? Hace un momento no sabías nada sobre los cristales Génesis. ¿Y ahora de repente sabes algo importante sobre ellos? Conozco la fuerza que tienen, especialmente la tuya, Diego. He visto lo que son capaces de hacer y aún así tengo que hablar. Ponte de pie, le dijo Diego y Vanor dudó. Lo miró de reojo y finalmente se levantó lentamente. Los cristales de este planeta pertenecen a los Pensui. Cuando los invité a cazar creí que solo querían entrenar o aprender algunas habilidades. Pero los cristales obtenidos en el planeta no pueden ser retirados por alienígenas, y menos uno como ese, tan especial, tan único. Mírame a los ojos cuando me hablas, lo interrumpió Diego. Vanor juntó coraje y lo hizo. Algo así podría hacer grandes cosas por nuestro planeta. Ya habrás visto que toda nuestra tecnología es alimentada por cristales de bestia. Eso es otra cosa, Vanor. Es muchísimo más poderoso. Exactamente. ¿Sabes? Hay enfermedades en nuestra ciudad. Hay pobreza. Hay fábricas donde los Pensui sufren. Pero con un cristal como ese, ¿quién sabe qué podrían inventar nuestros científicos? Así como somos rápidos para movernos y para hablar, también lo somos para pensar y para crear. Nalia volvió a intervenir. Pero no lo suficientemente rápidos para encontrar un cristal Génesis por su cuenta. Diego levantó una mano para pedirle sin palabras que guardara silencio. Vanor continuó. Por favor, Diego, trata de entenderme. No puedo simplemente dejar que te lleves uno de los mayores recursos descubiertos en la historia de mi planeta. No quiero enfrentarme a ti. Sé que perdería la vida, pero debo defender y hacer valer las reglas de mi hogar. Tengo que pensar en el bienestar de mi raza, o por lo menos debo intentarlo. Sefarel observó a Vanor con una expresión distinta a cualquier otra que le hubiera dedicado antes. Aunque formaban parte del mismo equipo, Vanor nunca había sido el más apreciado dentro de la Fuerza Roja. Tenía fama de embaucador, de usar métodos poco limpios para imponerse, y jamás imaginó que alguien así pudiera preocuparse tanto por el destino del planeta. ¿Acaso era un engaño? ¿Era tan idiota para creer que podía vencer a alguien como Diego usando solo sus palabras? ¿Esto es verdad?, preguntó Diego de repente. Miraba a Sefarel con intensidad y el muchacho cayó presa de sus nervios. Sí, pero creo que nunca, un diamante como este nunca... Diego levantó la mano para pedirle silencio. Volvió a mirar a Vanor no con molestia ni odio, sino con pena. Claro que podía tomar el cristal Génesis. Nadie podría impedírselo. Pero tampoco deseaba generar un conflicto. Había ido a ese planeta buscando aliados, no enemigos. Así que solo le quedaba una opción. Sus ojos comenzaron a brillar en rojo. Su encanto se activó. La cueva cerrada y opresiva amplificó el efecto de la luz y todo el lugar se vio inundado por el reflejo carmesí. Era la primera vez que Diego dejaba escapar una fracción de su aura de sangre y todos pudieron sentirlo, incluso sin comprender del todo qué estaba ocurriendo. Vanor comenzó a sudar. Eso era algo nuevo. Nunca el encanto de Diego había producido ese efecto. Además, el brillo rojizo se reflejaba en su piel húmeda y violeta, mientras levantaba una mano en un gesto de súplica. Espera, por favor, no me hagas nada, tal vez haya una manera. Diego no desactivó su encanto, pero tampoco frenó su aumento. ¿Cuál? Te juro que mantendré todo esto en secreto. Todo. A cambio, únanse a la Fuerza Roja y compitan con nosotros en el torneo del planeta. Con ustedes ganaremos, será muy fácil. Sefarel giró lentamente la cabeza hacia Vanor, visiblemente impactado. En su expresión se rompió algo que antes estaba intacto. El respeto. Lo conocía demasiado bien como para no reconocer ese tono, esa forma de hablar. Era
era un truco, pero Vanor ni se inmutó. Diego aún no lo sabía, pero el torneo era un evento central para los Pensui, una pieza clave de su mundo. Se preguntó qué hacer. Podía seguir usando su encanto, pero tal vez debería aprovechar esa oportunidad para seguir impresionando a esa raza y ganarse su lealtad. Después de todo, nada de lo que ocurriera en ese torneo le preocupaba de verdad. Isolda y Samuel me enviaron aquí. Ellos no hacen nada al azar. Esto debía estar en sus visiones. Entonces los ojos de Diego se apagaron y un alivio recorrió a todos los demás al tiempo que la cueva volvía a su oscuridad normal. ¿Quieres que nos unamos a tu equipo? No somos Pensui. ¿Eso siquiera es posible? ¿Y por qué es tan importante ganar para ti? Es simple. He visto tu velocidad, tu fuerza y todo lo que puedes hacer. Eres extremadamente talentoso y tus amigos también lo son. La Fuerza Roja nunca ha ganado el torneo. Eso cambiaría con ustedes. Y en cuanto a que no sean Pensui, no hay ninguna regla que diga que solo nosotros podemos competir. Su expresión cambió apretando los dientes. Sus ojos se volvieron más intensos. Los disruptores siempre ganan, no porque sean un gran equipo, sino porque tienen a un gran cazador. Diego, por favor, mi pedido es simple. Ayúdenos a derrotar a Tarem, nada más. Eloy se tensó de inmediato. Recordó haber escuchado ese nombre en la zona Pensui, murmurando con una mezcla de admiración y mito. ¿Quieres que hagamos algo que tú no puedes hacer? Si lo derrotas con tu propio esfuerzo, con tu trabajo duro, sería mucho más satisfactorio. Esto sería trampa. Vanor observó a Eloy con atención antes de responder. Cada uno es distinto. Algunos pueden pensar como tú. A mí no me importa quién derrote a Tarem mientras que alguien lo haga. Sus labios se curvaron apenas y volvió a mirar a Diego. Él nunca ha perdido. Quiero ver la expresión en su rostro cuando experimente su primera derrota. Algo oscuro cruzó su expresión. Un dejo de crueldad en su mirada, pero también una honestidad brutal. Diego dejó que su mente se expandiera evaluando posibilidades. Había muchos planetas con cristales Génesis. Ya tenía de su lado a los Mermerials y podría conseguir el apoyo de los Amariak. También contaba con bestias en su sombra, y si lograba encontrarlos tendría también de su lado a los Valdés. Todo eso junto podría convertirse en un ejército suficiente para enfrentar a Eno y Santoro de frente, pero todo eso aún no era más que una posibilidad, y si no era suficiente, los Pensui eran increíblemente rápidos y eso tenía muchos usos en la guerra. Este torneo ¿es visto por todo el planeta? Eso significa que su líder o líderes estarán presentes. Vanor asintió sin dudar. Por supuesto, los reyes asistirán. De hecho, si rompes muchos récords, serás recibido por ellos, te lo aseguro. Y así las piezas se encajaron. Ni siquiera necesitaba ganar el torneo. Alcanzaba con llegar a los reyes sin parecer una amenaza, sin levantar alarmas para advertirles de lo que estaba por venir. La decisión ya estaba tomada. Diego simplemente lanzó el cristal Génesis hacia Eloy. Tenemos un trato, Vanor. La sonrisa en el rostro del Pensui fue enorme. Diego dejó de prestarle atención para centrarse en Eloy. Con eso puedes aumentar tu fuerza exponencialmente. Eloy se quedó helado. ¿Diego estaba haciendo todo eso por él? ¿Cuándo será el torneo, Vanor? En un par de días. No tendrán mucho tiempo para entrenar, pero bueno, tampoco les hace falta. Solo tenemos que regresar a la ciudad y registrarlos. Perfecto. Vayamos y terminemos con esto. Cuando el grupo salió de la cueva, las bestias infectadas permanecían afuera inmóviles, observándolos fijamente. ¿Qué harás con estas criaturas?, preguntó Sefarel. Si otros Pensui las ven, podrían alarmarse. No te preocupes por eso. Con un gesto rápido con la mano, su sombra volvió a activarse. Portales se abrieron detrás de las bestias, uno tras otro, silenciosos y oscuros. Estaban hechos de sombra. En cuestión de segundos, esos enormes cuerpos desaparecieron ante sus ojos, absorbidos para quedar en el sello de sombra. Como todo lo que hacía Diego, era un espectáculo asombroso. Sefarel y Vanor se miraron entre sí sin decir palabra. Lo que acababan de presenciar no pertenecía a su mundo. Era el tipo de poder que solo se atribuía a los dioses. Y esa comprensión, lenta pero inevitable,
sembró algo nuevo en su interior, un respeto teñido de temor, porque ahora sabían que provocar a quienes tenían al lado no era una opción. De regreso en el planeta Mermerial, Luisa descubrió que adaptarse era mucho más sencillo de lo que había imaginado. 2 Mermerials habían sido asignados a ellos, siempre atentos, dispuestos a responder preguntas o cumplir cualquier petición. Muchos recordaban lo que Diego había hecho durante su última visita. Bajo el antiguo régimen habían vivido dominados por el miedo. Ahora bajo el gobierno de Loni la situación era distinta. Por eso su nombre despertaba gratitud. No como una leyenda distante, sino como una presencia real que había cambiado el rumbo de sus vidas. En más de una ocasión, Luisa, Minnie y Leo fueron colmados de regalos inesperados, pequeños obsequios, símbolos silenciosos de reconocimiento. Luisa se encontraba en la habitación cuando los niños corrían por la sala desenvolviendo regalos de todo tipo y tamaño. Niños, por favor, tenemos que devolver esto. No está bien. Había tabletas, videojuegos, muñecas, robots, autos voladores en miniatura y juguetes de toda clase, tanto tecnológicos como tradicionales. Algunos ni siquiera sabían para qué servían, pero eran completamente sumergibles. Mira, mamá, este es el mejor de todos. Era una cola de sirena que se adaptaba a su cuerpo. Luisa negó con la cabeza mientras suspiraba. ¿Puedo quedármelo? Porfis, dijo Minnie con los ojos brillantes. Supongo que está bien, después de todo lo que Diego hizo por ellos. Es una lástima que él no pueda disfrutar de un momento así también. Pensó en contraste con el asentamiento vampírico donde habían vivido ocultos, siempre atentos a no llamar la atención. Bueno, demos un paseo. Los niños gritaron felices. Salir con Minnie y Leo reforzó aún más esa sensación de bienvenida. Los habitantes los recibían con gestos abiertos, sonrisas francas y miradas cargadas de admiración. Esa es la familia de Diego, ¿verdad? Sí, creo que deben tener asuntos con la reina. Mientras tanto, en el palacio, Loni avanzaba hacia la sala del consejo. La reunión no era una más. El futuro de los Mermerials estaba en juego, especialmente después de lo que Diego había mencionado. Las puertas se abrieron. Un salón ocupado por alrededor de 30 figuras se puso de pie al unísono, inclinándose con respeto absoluto. Bien, vamos a comenzar. Pero en ese instante, un destello de luz blanca descendió de golpe hacia el centro del recinto. La luminosidad creció con intensidad. Cuando la luz comenzó a disiparse, una figura tomó forma en su interior, inconfundible. ¡Pélade! El ceño de Loni se frunció de inmediato. Desde siempre habían existido relatos sobre un dios que vigilaba el planeta desde las alturas. Una entidad cuya intervención había sido contenida únicamente gracias a un antiguo tesoro de la familia real. Ese frágil balance había mantenido a Pélade al margen, hasta que dejó de hacerlo. Al final, él había elegido apoyar a los depredadores que se alzaron contra su linaje. En ese proceso se perdió demasiado. Nunca había comprendido del todo por qué Pélade tomó ese bando, pero ya no importaba, porque de Diego dependía la ausencia de aquel dios. Mientras él estuvo, la deidad que velaba sobre el planeta no volvió a intervenir en los asuntos de los Mermerial, hasta ahora. La sola presencia de Pélade bastaba para distorsionar el equilibrio del lugar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Loni sabía que debía ser cautelosa. Más allá de todo lo ocurrido, seguía siendo un dios. Su mano se cerró con más fuerza alrededor del tridente. No era el arma original de su padre, pero había sido forjada siguiendo su mismo diseño. No contenía la misma fuerza ancestral. El núcleo provenía de una bestia de nivel demonio inferior, pero esa bestia la había cazado ella misma, y eso marcaba la diferencia. Pélade recorrió la sala con la mirada. Los miembros del consejo, hombres y mujeres por igual, temblaban y sudaban.
Ninguno sostenía su mirada por más de un instante. Pueden relajarse. No he venido a causar daño alguno. Créanme cuando les digo esto. Volver a este lugar me provoca una sensación desagradable. La voz de Pélade no necesitaba alzarse para imponerse. Los pequeños tentáculos que rodeaban la parte inferior de su rostro comenzaron a contraerse, enroscándose unos sobre otros. Un leve estremecimiento recorrió su figura. La imagen resultaba perturbadora. Un dios mermerial acompañado de gestos que no encajaban del todo con la idea de una entidad benevolente. He recibido una tarea, una orden proveniente de seres que están incluso por encima de mí. No puedo explicar demasiado, pero necesitan comprender la gravedad de la situación. El desconcierto se propagó entre los presentes. Tras haber conocido a Diego, sabían que existían otros dioses, pero la jerarquía a la que respondían y sus intereses les resultaban ajenos e indeseables. No querían verse envueltos en asuntos divinos. Pélade, di de una vez por qué estás aquí, lárgate. La voz de Lonnie cortó el ambiente como una daga. El tridente golpeó el suelo con fuerza, haciendo vibrar la sala. Lonnie no permitiría que la intimidaran. Para ella, Pélade ya no era un protector. Ninguno de ustedes me muestra respeto ya. Créeme, deseo marcharme tan pronto como sea posible y no volver jamás. Pero antes necesito su ayuda. Estoy buscando a Lucio, o al que también se le conoce como Diego Talen. Casi de inmediato al escuchar ese nombre, las miradas comenzaron a cruzarse. El corazón de Lonnie se aceleró. No podía ser una coincidencia. Diego Talen dejó este planeta hace mucho tiempo. No pertenece a este lugar, respondió con firmeza, aunque por dentro la sospecha le recorría el pecho. Por eso necesito su ayuda. En el pasado él intervino a su favor. Pensé que tal vez aún tendrían algún medio para contactarlo. No lo tengo, respondió Lonnie cortante. Pero Pélade no parecía convencido. Sus ojos recorrieron la sala con lentitud, deteniéndose en los gestos tensos de los consejeros. ¿Y mi pedido? ¿Ayudarme a encontrarlo? Ya expliqué la gravedad de este asunto. Es más importante que el destino de la raza mermerial. Si se niegan a cooperar, las consecuencias serán graves. El agua comenzó a extenderse desde debajo de su cuerpo, deslizándose por el suelo como una marea viva. En un instante la ola se expandió y golpeó a los presentes, lanzándolos contra las paredes en una cadena de impactos secos. Lonnie reaccionó al instante. Giró su tridente con precisión y desvió la embestida hacia un costado, evitando el impacto por un margen mínimo. ¿Así actúas? Si no cumplimos tu pedido, ¿recurrirás a la fuerza? Tú que nunca hiciste nada por nosotros, ¿por qué deberíamos ayudarte? Tienes razón, pero si no estás dispuesta a colaborar, tendré que considerar otros métodos para encontrar a Diego. Quizá haciéndole daño a alguien que le importe. Lonnie sintió un nudo formarse en su estómago. El poder que emanaba de Pélade era palpable. No necesitaba moverse para imponerse. Sus alas se desplegaron lentamente sobre el agua. Estar frente a él resultaba sofocante. Si me haces daño, te enfrentarás a toda la raza mermerial, gritó Lonnie con determinación. No pensaba entregar a Diego. No importaba cuál fuera el motivo por el que lo buscaban. Nada bueno podía salir de ello. Si Pélade estaba dispuesto a llegar tan lejos, ella tenía que proteger a la familia Talen. Diego Talen estuvo aquí, pero ya no está, gritó uno de los consejeros, incapaz de contenerse. La reacción fue inmediata. ¡Silencio! La voz de Lonnie cortó el aire con autoridad. El consejero no retrocedió. El miedo le tensaba el rostro, pero había algo más fuerte empujándolo a hablar. Mi reina, debemos decir la verdad si queremos proteger a nuestra gente. Diego ya no está aquí, se marchó.
Pélade ladeó la cabeza apenas como si saboreara la revelación. Entonces, me mentiste, dijo Pélade. No miró a Loni. Su atención se desplazó directamente hacia el consejo. Pélade lo alzó por el cuello, elevándolo sin esfuerzo. Los pies del hombre quedaron suspendidos, pataleando en vano, mientras un murmullo ahogado recorría la sala. Si valoras tu vida, me dirás todo lo que sabes sobre él. El consejero forcejeó jadeando. Diego Taleb estuvo aquí. Vino con su familia y sus amigos. Luego se fue con ellos. No sabemos a dónde. Solo sabemos que regresará. Eso es todo. Lo juro. Pélade lo observó sin parpadear. Luego lo soltó. El cuerpo cayó al suelo tosiendo mientras el silencio se volvía denso, casi irrespirable. Así que su familia está aquí. Interesante. No permitiré que te acerques a ellos, gritó Loni avanzando con determinación. El tridente se alzó en sus manos y el agua comenzó a girar a su alrededor, respondiendo a su voluntad como una extensión viva de su cuerpo. Los ojos de Pélade brillaron con una luz antinatural. Sus alas se desplegaron desde su espalda, goteando. Con un solo gesto extendió la mano y un vórtice de agua emergió para encontrarse con el ataque de Loni. ¿De verdad crees que soy tan fácil de enfrentar? Sigo siendo un dios. El poder de Pélade empujó con violencia, obligando a Loni a retroceder. Sus pies resbalaron apenas. El tridente vibró entre sus manos, resistiendo. En lugar de embestir, comenzó a hacerlo girar, desviando la fuerza, absorbiendo el impacto, mientras una energía distinta despertaba en su interior. Las escamas de su rostro se hicieron más visibles. Sus ojos se afinaron, adquiriendo una expresión feroz, y una gran aleta emergió de su espalda, desplegándose con autoridad. El agua respondió. Con un último giro del tridente, la embestida se detuvo por completo. Loni quedó de pie desafiante, envuelta por una extraña y poderosa aura. No había cedido. Pélade la observó en silencio. Tú también posees poder celestial. ¿Cómo es posible? Ese poder le resultaba conocido. ¿Desde Diego? Afuera del palacio, Luisa caminaba entre los puestos del mercado. Leo descansaba sobre sus hombros mientras Minnie sostenía su mano con firmeza. El murmullo del lugar envolvía todo como una marea constante. ¿Qué es eso? Ese poder se siente familiar. Minnie tenía la mirada fija en dirección al palacio. Luisa no podía percibir lo mismo, pero incluso para ella, algo andaba mal. Un resplandor distante, demasiado intenso para ser casual, había atravesado el cielo como una advertencia muda. Deberíamos ir, o mejor escondernos, pensó atrapada entre la urgencia y el miedo. No tuvo tiempo de decidir. El peso sobre sus hombros desapareció de golpe. Luisa giró la cabeza sobresaltada y vio a Leo ya en el suelo, corriendo con pasos torpes pero firmes hacia el palacio real. ¡Leo! ¡No, detente! Gritó con la voz quebrándose al instante. Loni gobernaba un planeta. Esta responsabilidad había encendido en ella una necesidad feroz de fortalecerse. Fue ese impulso el que la llevó a cazar y derrotar a una bestia de nivel demonio, a forjar su propia arma y a dejar atrás la comodidad de la protección heredada, cargando con el peso de que su padre había sido uno de los mermerias más poderosos de la historia. Se supone que tú eres quien debe protegernos, y en lugar de eso estás atacando a uno de nuestros salvadores, gritó Loni. El tridente surcó el aire una y otra vez, describiendo arcos precisos. Chorros de agua se dispararon desde su punta. Ante el ataque múltiple, Pélade desplegó sus enormes alas, envolviendo su cuerpo y su rostro en una barrera imponente. El agua impactó contra ellas y se desintegró al instante, cayendo como cascadas pesadas, sin dejar rastro alguno de daño. Era un ataque que habría destrozado a la mayoría de las bestias conocidas, pero Pélade no era parte de esa mayoría. Esa certeza se le clavó en el pecho.
Diego, ¿cuánto más fuerte que este Dios eres para que incluso Él te tenga tanto temor? Pélade volvió a abrir las alas. Desde su boca emergió un enorme vórtice de agua, girando con fuerza devastadora, como si el océano mismo hubiera sido comprimido en un único punto. Lonnie clavó el tridente contra el suelo con decisión. Toda el agua dispersa en el salón respondió al instante. El líquido se alzó, giró y se compactó a su alrededor, formando una burbuja vibrante que la encerró de pies a cabeza. El vórtice chocó contra la barrera líquida. La fuerza del impacto levantó a Lonnie junto con la burbuja, empujándola sin piedad. El muro del palacio cedió de pronto, abriéndose ante ella y revelando el cielo exterior mientras era arrastrada a través de la pared. La burbuja tembló. Las vibraciones recorrieron su superficie, cada vez más erráticas. No voy a resistir. La presión era demasiado intensa. Finalmente, la barrera colapsó. Lonnie giró el tridente entre sus dedos, desviando gran parte del vórtice. Aún así, la embestida la alcanzó de lleno, envolviéndola con una fuerza devastadora que la sacudió hasta los huesos, recordándole sin piedad la diferencia abismal entre una reina y un dios que aún no había mostrado todo su poder. La fuerza restante la arrancó del aire y la estrelló contra el suelo helado con violencia. El frío del hielo se le clavó en la espalda como miles de agujas. El dolor recorrió su cuerpo en oleadas insistentes. Cada músculo protestó. Cada articulación ardió, pero no podía permitirse caer. Con un gesto tenso levantó la mano y golpeó el tridente contra el suelo una vez más. El agua se deslizó, se reunió y se alzó a su alrededor envolviendo el arma y elevando su cuerpo apenas por encima del hielo, lo suficiente para liberarla del peso que la aplastaba. Esto es el jardín de esculturas de hielo, murmuró Lonnie forzando la vista mientras recuperaba el equilibrio. Uno de los espacios más emblemáticos del Palacio Real. Un extenso jardín cubierto por una capa uniforme de hielo, salpicado de estructuras colosales, bestias legendarias, estructuras imposibles, formas congeladas en medio de un movimiento eterno. En otros tiempos había sido un sitio abierto al público, un lugar de contemplación y asombro. Ahora estaba vacío, y por primera vez esa ausencia era un alivio. Un instante después, Pélade descendió del cielo y se estrelló contra una de las esculturas. El hielo explotó en fragmentos que salieron despedidos en todas direcciones. La fuerza de su aterrizaje hizo temblar el jardín entero. Aunque poseas energía celestial, eso no te convierte en una diosa. ¿Sabes cuántos miles de años he velado por la raza mermerial? Soy un ser al que se le debe respeto. Si te digo que hagas algo, debes obedecer, declaró Pélade con una voz cargada de desprecio. Lonnie apretó los dientes. Solo había recibido un golpe directo, uno solo, y aún así el dolor se filtraba por todo su cuerpo. Si no fuera por la energía que Diego le había dejado, ese único ataque tal vez habría sido suficiente para terminar con todo. Pélade abrió nuevamente la boca. Cientos de pequeños tentáculos se agitaron alrededor de su rostro. El agua oscura de un azul profundo, casi negro, comenzó a concentrarse entre ellos, girando sobre sí misma con una presión sofocante. Con un movimiento brusco de cabeza, el vórtice salió disparado directamente hacia ella. ¡Lo enfrentaré directamente!, gritó Lonnie. Corrió sobre el hielo sintiendo cómo la superficie resbaladiza intentaba traicionarla a cada paso. La masa de agua se acercaba y cuando estuvo a punto de alcanzarla, adelantó el tridente y lo clavó en el centro del ataque. El impacto fue inmediato. El vórtice se partió y retrocedió apenas. Ella dio un paso al frente mientras la presión del agua la empujaba en sentido contrario. Otro paso. El hielo crujió bajo sus pies. Seguía avanzando centímetro a centímetro con los músculos tensos hasta el límite. Mi fuerza se está yendo. No sé cuánto más podré resistir. ¿Lograré llegar hasta él? Aún quedaban varios metros. El empuje comenzó a superarla y sus pies empezaron a deslizarse, arrastrándola de regreso al punto desde el que había partido. No puedo hacerlo. El cuerpo entero le temblaba bajo la presión. Sabía que si aflojaba siquiera un segundo, la fuerza del vórtice la devoraría sin piedad, y aún así se mantuvo allí. Cuando ya no podía más, cerró los ojos, hasta que el vórtice se detuvo.
Al abrir los ojos lo vio. Una mujer se alzaba frente a ella, envuelta por completo en negro. El abrigo largo se agitaba con el viento, revelando fragmentos de armadura ajustados a su cuerpo. Sin embargo, lo que dominaba la escena era la espada oscura que sostenía con firmeza, un filo que parecía absorber la luz a su alrededor. ¿Detuviste mi ataque? ¿Cómo es posible? No posees energía celestial. Esa espada, ¿qué es? ¿Un objeto asesino de dioses? La voz de Pélade se cargó de incredulidad. Luisa, ¿por qué estás aquí?, pronunció con un hilo de voz. En el mismo instante en que reconoció a la mujer, sus rodillas se dieron y cayó al suelo. Si el ataque hubiese durado un segundo más, no habría quedado nada de ella. Sintió entonces un leve tirón en la manga. Al bajar la mirada, vio a Leo. No. ¿Qué hacen aquí? El niño, con una sonrisa tranquila, apoyó ambas manos en su rostro. Una calidez suave recorrió su cuerpo, disipando el dolor, encendiendo algo familiar en lo más profundo de su ser. Una energía conocida. Deberías agradecerle a Leo. Fue gracias a él que llegamos a tiempo y vimos en qué problemas estabas. ¿Puedes moverte?, dijo Luisa sin apartar la vista de Pélade. Aunque el cuerpo aún le temblaba, la energía fluía de nuevo por sus venas, empujándola a mantenerse en pie. Sí, puedo, respondió Lonnie, sorprendida incluso de escucharse a sí misma. Bien, deja esto en mis manos. Por favor, lleva a Leo a un lugar seguro y cuídalo. Minnie, tú también ve con ella. Lonnie sintió frustración. Aquellos a quienes había jurado proteger se interponían ahora frente al peligro por ella. Minnie rezongó por lo bajo y se retiró. Ten cuidado, es fuerte. Lonnie tomó a Leo y guió a Minnie tras ella. Antes de alejarse, giró la cabeza, apretando los puños. Luego se dirigió hacia una de las estructuras de hielo con forma de vivienda. Subió hasta el segundo nivel y, desde allí, observó a la distancia con el corazón golpeándole el pecho. La risa de Pélade rompió el aire, cargada de desprecio. Vaya, vaya. Ya sospecho quién eres, y me resultas mucho más interesante que ellos. Sus ojos se clavaron en Luisa, evaluándola, despojándola con la mirada. No eres una mermerial. Cualquiera puede verlo, así que mi suposición es simple. Estás relacionada con Diego Talen. Eres de su familia. ¿Me equivoco? Luisa no comprendía por qué aquella colosal criatura marina los buscaba con tanta insistencia. Sin embargo, en ese instante la respuesta se volvió inevitable. Todo conducía a Diego. No parecía una aberración creada por José ni por Santoro. Dime, ¿dónde está Diego Talen?, exigió Pélade. Desde el rabillo del ojo percibió un destello, apenas un parpadeo. Giró la cabeza instintivamente, pero apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando se inclinó hacia atrás. Una garra roja atravesó el aire con violencia precisa, cercenando varios de los pequeños tentáculos que rodeaban su boca. Fragmentos oscuros salpicaron el hielo antes de desaparecer bajo el vapor frío. Pélade sintió el impacto más allá del daño físico. Aquella energía era inconfundible. Una presión intensa recorrió su cuerpo. Una fuerza que no pertenecía a ese mundo y aún así lo desafiaba de frente. ¿Otro celestial? La figura que había atacado descendió y aterrizó sobre el hielo, deslizándose varios metros antes de detenerse. Alguien tan feo como tú no debería pronunciar el nombre de mi papá, gruñó Minnie, completamente transformada, envuelta en su forma celestial, con los ojos ardiendo de furia contenida. Pélade percibió un cosquilleo alrededor de la boca. Los extremos mutilados comenzaron a regenerarse casi de inmediato, cerrándose sin dejar rastro de sangre. No era eso lo que lo inquietaba. Lo alarmante era quién había logrado herirlo. Los celestiales eran seres excepcionales por muchas razones, pero la más temida era su energía. La energía celestial no solo fortalecía el cuerpo, distorsionaba las leyes mismas del combate.
Los ataques comunes se debilitaban al contacto con ellos, como si fueran absorbidos, sofocados antes de alcanzar su objetivo. Pero no los anulaba por completo. Era más parecido a intentar evaporar un lago con fuego. Una llama pequeña no lograría nada, pero una conflagración descomunal, eso cambiaba las reglas. Por eso los ataques de escala divina o aquellos imbuidos con poder de asesino de dioses podían dañar a un celestial. Aún así, lo más eficaz contra la energía celestial siempre había sido otra energía celestial. Y frente a él, pequeña en estatura pero abrumadora en presencia, Minnie brillaba como una amenaza que no podía ser ignorada. Pélade ya se había visto sorprendido cuando presenció a Aloni manifestar energía celestial, razón por la cual se vio obligado a tomar el enfrentamiento con una seriedad muy distinta a la que había previsto. Sin embargo, ahora la presión aumentaba. No estaba sola. Había otra presencia junto a ella, distinta, inquietante. ¿Acaso dijiste papá? Así que tú también perteneces a esa molesta familia de Lucio. ¿De verdad pensó que aquí estarías a salvo? ¿Solo porque acepté retroceder sin luchar, cree que le tengo miedo? Debería saber que existen cosas mucho más peligrosas y aterradoras que él. Dijo Pélade dejando escapar una risa cargada de desdén. Durante un instante su mente se desvió. Recordó esas figuras, esos ojos oscuros, vacíos, clavándose en él desde la nada. Un estremecimiento recorrió su cuerpo de forma involuntaria y profunda, pero lo reprimió al instante, forzándose a volver al presente. Maldita sea, ¿qué hace Minnie aquí? Luisa apretó el puño con fuerza alrededor de la empuñadura de su espada. La preocupación la desbordaba. Sentía que era su responsabilidad que la niña estuviera allí, expuesta al peligro. Sin embargo, el poder que emanaba de ella era desorbitante. La pequeña portadora de energía celestial estaba envuelta en una extraña energía roja endurecida, compacta, casi como una armadura viviente. Su silueta no era uniforme, se curvaba en espirales, se afilaba en puntas irregulares alrededor de ciertas partes del cuerpo, otorgándole una apariencia inquietante, casi demoníaca. Criaturas similares habían cruzado antes el umbral desde el otro reino. Pélade las recordaba bien. Será más seguro deshacerme de ti primero, sentenció Pélade. Abrió la boca nuevamente, pero esta vez no liberó un vórtice de agua. En su lugar proyectó fragmentos compactos del tamaño de un puño densos y violentos. Minnie se desplazó de inmediato, deslizándose sobre el hielo para esquivar el impacto. Uno de los proyectiles golpeó el suelo con brutalidad, resquebrajando la superficie helada hasta alcanzar el agua que yacía debajo. El impacto provocó una explosión ascendente, como si el hielo hubiese vomitado el agua desde sus entrañas. Columnas líquidas se elevaron con violencia antes de deshacerse en una lluvia dispersa que cayó sobre la superficie resbaladiza. Los ataques no cesaron. Pélade continuó disparando los bloques de agua sin pausa, mientras Minnie zigzagueaba entre ellos, cambiando de dirección constantemente. Su velocidad era notable, casi sobrenatural. Clavaba uñas y pies en el hielo para impulsarse, desviarse, forzar su cuerpo en ángulos imposibles con tal de mantenerse fuera del alcance. Explosión tras explosión sacudía el entorno. El agua estallaba contra el hielo, llenando el aire de fragmentos, vapor y tensión. ¡Esa mocosa es rápida!, gruñó frustrado, pero ella no era la única amenaza. Desde su otro flanco avanzaba Luisa, con la espada negra empuñada. Su presencia resultaba tan peligrosa como contenida. ¿Dijiste que esta criatura era un celestial, correcto?, preguntó a la espada. Así es. Por eso es mejor que utilices mi poder en lugar del tuyo. Necesitarás precisión y control, respondió la espada con una voz grave que resonó en su mente. Pélade, convencido de que Luisa no representaba una amenaza real, extendió la mano. El agua a su alrededor comenzó a girar con violencia, compactándose en un torbellino denso y oscuro. Con un movimiento seco lo lanzó en su dirección. No era tan devastador como los vórtices que surgían de su boca,
pero la presión que arrastraba bastaba para aplastar a la mayoría de sus enemigos. Lo que Pélade no comprendía era el verdadero alcance de aquella espada. Luisa avanzó sin dudar, confiando en el arma que sostenía. Cuando el filo entró en contacto con el vórtice, ocurrió algo antinatural. El agua se abrió desviándose hacia ambos lados, como si el arma rechazara su propia existencia. El corazón de Luisa latía con fuerza. No quería traer a Minnie a esta pelea. A pesar de su poder, es demasiado joven. Es nuestra hija. ¿Cómo la voy a dejar exponerse así? Si algo le ocurriera, jamás podría perdonármelo. La idea seguía oprimiéndole el pecho. Pero no puedo negar que juntas somos más fuertes. Ella es tan poderosa como yo. No necesitamos a Diego para detener a esta cosa. La devolveremos al lugar de donde vino. El vórtice cedió por completo. Luisa emergió del agua suspendida en el aire, la espada alzada sobre su cabeza, lista para descargar el golpe. Al mismo tiempo, Minnie atravesó el caos con una velocidad feroz, la garra extendida, los ojos ardiendo con determinación. Pélade reaccionó al instante. Su energía celestial se concentró en un solo punto mientras desplegaba las alas, cerrándolas sobre su cuerpo como un caparazón viviente, formando un escudo impenetrable. Incluso si el impacto es fuerte, puedo resistirlo y contraatacar, se dijo aferrándose a esa certeza. Pero el primer golpe no vendría de donde esperaba. Luisa ya estaba sobre él. Blandió la espada y el aire respondió de inmediato. Un corte inmenso se abrió frente a ella, invisible pero devastador, y atravesó el ala de Pélade sin encontrar resistencia, como si la carne y la energía no ofrecieran oposición alguna. Una sección completa del ala se desprendió y cayó pesadamente al suelo. ¡Ahora, Minnie!, gritó Luisa. Por un instante dejó de canalizar el poder de la espada y concentró todo en ella. A través de su telequinesis transfirió una oleada de chi, reforzada además por su propia habilidad. El impulso fue preciso, intenso, cargado de urgencia. Minnie sintió la energía atravesarla ardiente y feroz, expandiéndose por cada fibra de su cuerpo. Sin dudarlo, formó un enorme puño y descargó todo su poder en un solo golpe, impactando de lleno en el pecho de Pélade. En el punto de contacto, su aura vampírica comenzó a girar violentamente, concentrándose hasta estallar. El impacto lanzó a Pélade hacia atrás con una fuerza devastadora. Su cuerpo se estrelló contra el suelo helado y luego contra una de las enormes esculturas de hielo con forma de conejo. Los bloques se desplomaron sobre él en una avalancha de fragmentos congelados, sepultándolo mientras permanecía inmóvil. Lonnie observó la escena sin poder reaccionar. La magnitud de lo que acababa de presenciar la dejó paralizada. Sé que Diego es fuerte y que ellos son su familia, pero jamás imaginé que lo fueran tanto. Luego observó al pequeño Leo trepado sobre una de las esculturas, observando en silencio. Lonnie lo tomó con cuidado y lo acomodó sobre sus hombros, asegurándolo con ambas manos mientras el niño se aferraba a ella sin dejar de mirar el campo de batalla. ¿Este niño también será tan poderoso como el resto de su familia? Su admiración era absoluta. Había luchado con todo lo que tenía contra Pélade y, aún así, había sido superada sin atenuantes. No encontraba excusas. No existía justificación posible para no haber logrado lo mismo. El hielo comenzó a moverse. Pélade emergió lentamente de entre los restos congelados, apartando los bloques con esfuerzo visible. Se incorporó sobre la escultura derrumbada y se llevó una mano al pecho. Allí una marca roja y cruda se extendía sobre su piel normalmente gris y opaca. Sus alas destrozadas comenzaron a retraerse hacia su espalda, incluso los fragmentos dañados plegándose bajo una energía inestable. Respiraba con dificultad. Esto no era lo que esperaba. No pensé que recibiría semejante castigo, admitió con la voz cargada de frustración. Alzó la mirada furioso y desconcertado a la vez. Todos los de la familia Talen están locos. Solo quería saber dónde estaba Diego, gruñó. Minnie y Luisa escucharon cada palabra y la conclusión fue inmediata, casi instintiva.
Si alguien buscaba información sobre Diego y estaba dispuesto a abrirse paso por la fuerza, no podía haber buenas intenciones detrás. Esa certeza se les clavó en el pecho como un nudo frío y persistente. ¡Maldición! Todo esto se salió de control. Pélade remató con un suspiro de frustración. Un resplandor blanco comenzó a concentrarse alrededor de su cuerpo denso y antinatural, como si la realidad misma se comprimiera a su alrededor. Y un segundo después, ya no estaba. El espacio que había ocupado quedó vacío. ¿Se fue? ¿Eso es todo? Preguntó Minnie, aún transformada, con los músculos tensos y la guardia alta, incapaz de relajarse. No estoy segura. No puedo sentirlo. ¿Solo desapareció? Respondió Luisa frunciendo el ceño. La ausencia súbita de toda huella de ese ser le resultaba inquietante. No había rastro de energía, ni eco, ni residuo alguno. Solo hielo quebrado, vapor suspendido y un silencio incómodo que parecía observarlos. Lonnie pensó exactamente lo mismo. Tras unos segundos que se sintieron más largos de lo que eran, descendió del lugar donde se había refugiado con Leo y se acercó a ellas con pasos aún pesados por el agotamiento. ¿Se encuentran bien? Luisa y Minnie se acercaron de inmediato. Luisa tomó a su hijo con cuidado y lo cargó contra su pecho, rodeándolo con ambos brazos, en un gesto instintivo de protección. Gracias. Muchas gracias por ayudarme. Intenté protegerlos, pero al final fueron ustedes quienes terminaron protegiéndome a mí. Inclinó la cabeza con respeto, un gesto profundo y sincero. Por favor, no tienes que hacer esto. Eres la reina de este planeta. Estás cuidando de todos nosotros. Además, ellos venían por nosotros, no por ti. Respondió Luisa de inmediato, visiblemente sorprendida. Luego permanecieron unos instantes sobre el hielo, observando el punto exacto donde Pélade había desaparecido, como si esperaran que algo más ocurriera, que el vacío respondiera. Pero no pasó nada. Ninguna distorsión, ningún sonido, nada. Entonces Leo comenzó a agitarse en los brazos de Luisa. Emitió un sonido suave y estiró su pequeño brazo, señalando hacia atrás. ¿Qué estás señalando, Leo? Preguntó Minnie siguiendo el gesto. Todas giraron al mismo tiempo, el mismo lugar, pero ya no estaba vacío. Pélade había regresado. Su cuerpo seguía dañado, la postura rígida, su energía irregular. Sin embargo, no estaba solo. A su lado se alzaba otra figura, una presencia que resultó perturbadora desde el primer instante. Su silueta era ajena, extraña, algo que no encajaba con ninguna forma humana conocida. El hielo crujió bajo sus pasos cuando descendió de la escultura rota. Su voz calmada y medida resultaba peligrosamente serena. He sido informado de todos los detalles. Así que, saludos, familia Talen. Avanzó un paso más sin prisa. Luisa llevó una mano al pecho de Minnie y alzó un poco más a Leo en sus brazos, en un intento puramente instintivo de protegerlos. Pero qué descortés he sido. No me he presentado. Mi nombre es Mundus, el mensajero. Su voz resonó en el lugar, dejando tras de sí una inquietud inmediata. Mensajero. La palabra se asentó como una amenaza misteriosa.